Entonces, hermanos, basado a las palabras que se contienen en el título, pues se trata de explicar que estamos. Estar quiere decir hallarse, encontrarse. O sea, nos hallamos, nos encontramos, estamos, existimos en el verdadero. Y verdadero es el que es real, ¿verdad? Es auténtico, veraz, verídico y genuino. Pero aquí se trata, hermanos, de decir que es el único. Porque nada más hay un Dios omnipotente, un Dios, nada más existe un Dios. Muchos dicen creer, conocerle y creerle con otro nombre. Pero Dios, Jehová Dios de la antigüedad, Jehová Dios de la Biblia, se dio a conocer desde la antigüedad, hermanos, como el yo soy, como Jehová, como se le nombra como el creador, como el Señor, el hacedor. Lo describen la palabra en hebreo, Yahvé, que se escribe originalmente como Yehweh, dos formas de escribirlo. Ese Jehová es uno. Y cuando usted trata con las gentes, también ellos creen en un Dios. Ellos, la mayoría de la gente, en su mayoría, porque hay gente que dice no creer en la existencia de ningún ser supremo, ni divinidad, ni alguna fuerza superior. Ellos dicen que no creen. Son pocos, pero sí hay muchos que son ateos, se les conoce como ateos, no creen en Dios. Pero de ahí en adelante, hermanos, la gran mayoría, sea de cualquier grupo religioso, sea de cualquier nacionalidad, de cualquier etnia, de cualquier civilización, tenían un Dios, hermanos, porque el hombre, y la Biblia lo dice así, el hombre es limitado, el hombre es finito. Tenemos inicio de días y término de días, y por ende somos siempre faltos de alguna de alguna capacidad que nos dé suficiencia, y por eso el hombre siempre tiende a buscar eso que siente que le falta en alguna deidad, en algo superior, en alguna fuerza superior. Y por eso usted va a oír, hermanos, hermanas, que muchos creen en otros dioses. Hay una religión muy grande también que tiene millones y millones que creen en Jehová supuestamente, pero ellos le llaman de otro nombre. Pues de acuerdo a lo que poquito que yo he estudiado, hermano, no es el mismo por lo que contiene su libro de ellos, ¿verdad? Pero ellos alegan, cuando uno platica con ellos, que ellos así le llaman a Jehová, el hacedor de todo, el creador. Pero de Jesucristo dicen que son nada más un profeta. Entonces hay otras religiones que son politeístas. Nosotros somos monoteístas, hermanos, porque creemos en un solo Dios, o quien cree en un solo Dios, llámenle como le llamen. Entonces los politeístas, hermanos, son los que son se puede decir ya idólatras, porque Jehová Dios dijo que no tendríamos dioses ajenos delante de Él, ni aparte de Él, y Él declara, y Él pues reclama la entera entrega, la entrega total a solo Él, a un Dios, al único, porque Él así dice que Él es el único. Mirad que yo soy, dijo, yo soy, y Jehová, y no hay dioses conmigo, dijo Jehová en el Antiguo Testamento. Mirad que yo soy, y no hay otros, no hay dioses. Incluso pone dioses ahí bien escrito con palabras minúsculas, porque la palabra del Dios viviente se escribe con mayúscula, del único Dios se escribe con mayúscula. La gran mayoría que dice creer en Dios lo sabe, la Real Academia lo reconoce. Dios se escribe con mayúscula. De ahí en más los dioses de las civilizaciones, hermanos, que vinieron acarreando de la antigüedad,
civilizaciones completas que eran politeístas, pues eso ya se consideraba idolatría, porque el mismo pueblo de Dios, cuando ya estaban las naciones que tenían otros dioses, por eso batalló siempre en obedecer a Dios, hermanos, porque se querían ir atrás de los dioses de los pueblos. Ustedes saben, en el Antiguo Testamento Jehová siempre altercó con ellos y siempre les reclamó que no fueran tras los dioses de los pueblos donde iban a entrar. Y siempre Israel desde la antigüedad batalló con la idolatría por culpa de los pueblos politeístas. Ellos tenían muchos dioses, que tenían Dios para la siembra, Dios del sol, Dios de la lluvia, Dios del agua, Dios de la tierra, Dios de la cosecha, y nombre lo que se le ocurra. Las civilizaciones han tenido muchos dioses, pero hay una diferencia, una gran diferencia, hermanos. ¿Dónde está la diferencia? Se lo acabo de leer en la base. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién es el Dios verdadero? Se los voy a leer otra vez. Versículo 20. Y luego fíjense lo que dice, hermano. Pero sabemos que el Hijo de Dios es venido. Está hablando del Hijo de Dios. O sea, tiene un hijo. Aparentemente aquí así suena, ¿verdad? Y sí tiene un hijo. Ahorita vamos a ver por qué. Y nos ha dado entendimiento. Lo sabemos porque nosotros éramos muy inteligentes, hermanos. Lo sabemos porque nos dedicamos a estudiar bien y nosotros desciframos que nada más Jehová era el Dios. ¿Por qué lo sabemos, hermanos? Porque Dios nos dio entendimiento. Él mismo nos dio el entendimiento. O sea que somos, hermanos, privilegiados, porque no todos tienen este privilegio, hermanos. No todos tienen esta bendición. No es de todos, y ahorita lo vamos a ver. Dios nos dio entendimiento para conocer al verdadero. Ahorita yo les mencioné que hay muchísimos, pero son dioses con D minúscula. A nosotros Dios nos dio el entendimiento para conocer al verdadero, al Hijo de Dios. Pero ese verdadero es su Hijo Jesucristo. Pero también dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hermanos, es un gran privilegio lo que tenemos nosotros. ¿Por qué, hermanos? Le voy a leer aquí, miren. Una escritura, unas palabras que evocó nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 10, versículo 21. En aquella misma hora Jesús se alegró en espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a los pequeños. Así, Padre, porque así te agradó. No fue de nosotros, hermanos. Así le agradó al Padre. La escondió de los que bien pudieran haber merecido más porque son de más nombre, de más renombre que nosotros, de más relevancia, pero se agradó de los pequeños, hermanos, o de los pobres en espíritu, como lo dice en otra parte. Los pobres en espíritu, hermanos, es la gente humilde, la gente que está dispuesta, que tiene un corazón dispuesto para escuchar a Dios. A los que no tienen el corazón así, hermanos, no se los puede revelar. No se los ha revelado. Por eso yo decía desde el principio, tenemos un privilegio. ¿Qué dice Timoteo? Sin contradicción, dice el misterio de la piedad, 1 Timoteo 3:16. ¿Por qué es difícil entender esto, hermanos? San Pablo a Timoteo le escribe: dice así, ¿no?
y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Fíjese lo que está diciendo, Dios ha sido manifestado en carne. Dios, el mismo Dios, con letra mayúscula, ha sido manifestado en carne. Ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles. Es a quien se le predica. Dios ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Y sin embargo, nosotros nos encontramos, por eso les digo que esto es controversial, hermanos, porque nosotros nos encontramos que a quien predicamos nosotros ahora es a Jesucristo. El Evangelio consiste, hermanos, en predicar el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y me decía el otro día una persona que me habló, me decía, ¿me estás diciendo que Dios murió? Si ustedes creen que Jesucristo es Dios, ¿tú me estás diciendo que Jesucristo? Dije, no, es que Dios no murió porque Dios no muere. Dios es espíritu. Pero tú me estás diciendo que lo crucificaron. Si tú crees que Jesucristo es Dios, tú me estás diciendo que Dios no muere. ¿Cómo es que lo mataron? Le dije, no, es que no me estás entendiendo. Jesucristo es la manifestación. En Él habitaba toda la plenitud divina corporalmente. Dios no podía venir a salvar a la humanidad en su esencia espiritual. ¿Cómo lo iban a crucificar? ¿Cómo nos iba a poner el ejemplo que nos puso Jesús terrenalmente, siendo espíritu? Dime tú, ¿a quién iban a crucificar, pues? O sea, ellos le ponen palabras, le digo que con esos mismos versículos, hermanos, ellos explican que no creen que Dios es manifestado en carne, pero aquí lo está diciendo, hermano. ¿Y qué dijo Jehová respecto a... ¿Qué dijo Jehová respecto a su Hijo Jesucristo? O sea, respecto a la salvación de la humanidad cuando iba a venir. Si nosotros decimos que Jesús es el mismo Jehová, entonces vamos a leer Isaías 52:6. Vamos a ver por qué decimos eso, ¿verdad? Leamos Isaías. (52:6). En esta profecía se dice, fíjese, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. O sea, van a conocer mi nombre. Por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. ¿Estaba Jesús allá atrás? ¿Se conocía como Jesús? No. Estaba hablando el profeta Isaías de Jehová, lo que decía Jehová. Era una profecía respecto a la salvación de su gente. Iba a venir a buscar a su pueblo. Pero ¿qué dijo? Voy a mandar un profeta menor. Voy a mandarles un profeta para que... Profetas ya les tenía ahí. Pero cuando él habla de la redención, dijo que él mismo estaría presente. Jehová mismo estaría presente. ¿Qué quiere decir con eso? Que fue Jehová el que se manifestó, como dice San Juan. Estaba la divinidad, toda la plenitud, pero corporalmente en Jesús. Porque Jesús tendría que hacer la redención con un sacrificio perfecto. Tenía que hacerse un sacrificio como los rituales que hacían en la antigüedad, que era con un animal, con carne y sangre. Se tenía que hacer con carne y sangre, pero ahora sí ya un sacrificio perfecto. Y Dios no halló nadie, un ser humano que fuera digno o que fuera capaz de llevar a cabo ese sacrificio. Por eso dice que Dios miró desde el cielo al hombre y no halló alguno que fuera digno. Por eso él tuvo que, dice la Biblia de San Pablo, dice que se anonadó. Hablando de Jehová, ¿qué es anonadarse, hermanos? Anonadarse es venir a lo que hizo Jesucristo, hermanos. Se humilló, lo escupieron. Como ser humano, a Jesucristo lo escupieron. Se tuvo que humillar, se tuvo que hacer a lo más bajo.
Y es una cosa incomprensible, por eso, hermanos, por eso les digo que es controversial, porque ¿cómo se va a entender que siendo el mismo Dios fuera posible de humillarse tanto? Pero el escritor lo dice, se anonadó a sí mismo para llevar a cabo la redención. Se tenía que humillar de esa manera. Por eso entendemos que es el mismo Dios, hermanos. Jehová lo dijo, yo mismo estaré presente, ¿verdad? Entonces, y ese, hermanos, ese Jehová se presentó como el gran yo soy, Yahvé, Jehová, el creador, nuestro Dios, hermanos, omnipotente, omnisciente, con todas sus virtudes, desde la antigüedad, hermanos, y de siempre, hermanos, porque Él no tiene principio ni tiene fin. De siempre, Él ha sido todopoderoso. Él puede estar, hermanos, en un lugar como puede estar en otro, porque es omnipresente. Una característica, o sea, estas virtudes que Él tiene, hermanos, son características y rasgos que después los vemos en Jesucristo. Porque era el mismo Dios, hermanos. Ya andando, hermanos, les digo, Él se manifestó allá. ¿Qué hacía Dios, hermanos? ¿Qué hizo por el pueblo de Israel? Se presentó en un ángel, por medio de un ángel, le habló a Abraham, por medio de un ángel le habló a muchos hombres, en su espíritu vino y le habló a los profetas, en su espíritu vino y le reveló a alguien en algún sueño, en su espíritu vino y de muchas maneras se manifestó Jehová con ese poder que Él tiene, hermanos. Al pueblo de Israel lo acompañaba por medio de una columna de fuego en la noche, dividiendo al pueblo que lo perseguía, a los egipcios. Durante el día, cuando el sol era agotante, agobiante, que quemaba, punzante, los protegía con una columna de nubes. Dice la Biblia que era Jehová el que iba ahí con ellos. Así se manifestó Jehová, hermanos, porque Dios es todopoderoso, porque el poder de Dios no tiene límite. Viene el tiempo de la gracia, cuando viene, así como dijo, yo mismo estaré presente, nace Jesús, hermanos. Cantan los ángeles celestiales, gloria en las alturas a Dios y paz para la tierra, porque venía la salvación, venía la vida. ¿Y quién era la vida en la antigüedad? Jehová. ¿Quién es la vida cuando viene Jesucristo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ahorita nos lo dijo San Juan en la base. Él es Jesús. Jesús o Jehová es la vida eterna. Solamente en Él hay vida, hermanos. Si el pueblo de Israel solamente en Jehová tenía vida, hermanos, ahora nosotros solamente en Jesús tenemos vida. Ahora la humanidad, quien se quiera salvar, solamente en Jesús se encuentra la vida eterna. Porque dice, Él es la vida eterna. Entonces, hermanos, ya en el tiempo, hermanos, que viene nuestro Señor Jesucristo, allá conocían los judíos la ley muy bien y sabían que Jehová era el gran Dios y era el que perdonaba pecados. Entonces, en una ocasión que le trajeron a un paralítico, vamos a leer en San Lucas, capítulo 5, versículo 20. Les pongo estos ejemplos para que miremos las características y para que miremos lo que Jesús decía de Él mismo, lo que decía la gente de Jesús. Porque ¿por qué no habríamos de entender que era el mismo Dios en Jesús? Lucas 5:20. San Lucas 5:20. Dice que le trajeron un paralítico, dice, estaba Jesús en la casa de un hombre allí visitando, y dice aquí el 20 en delante, el cual viendo la fe de ellos, hablando de Jesús, trajeron un hombre, le presentaron ante Jesús, dice, mira la fe de ellos, y le dijo, porque les miró fe,
¿Alguien puede mirar la fe de alguien más aquí, hermanos? ¿Alguien sabe cuánta fe tengo yo, hermanos? No tiene ni idea, ni yo tengo idea cuántas es su fe. Pero Jesús sí. Y esa fe nada más la miraba Dios también. Dios sabía quién creía en él y quién no. Jesús aquí dice que conoció su fe y luego le dice: tus pecados te son perdonados. Le perdonó los pecados ahí, hermanos. Pero ¿cómo? ¿Quién es este que perdona pecados? Blasfemias, dice, está blasfemando. Fue el que le llamaron a Jesús los judíos. Le llamaron usurpador, le llamaron pues que era un impostor, blasfemo. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar, diciendo, entre ellos nada más pensaban: ¿quién es este que habla blasfemias? Está diciendo blasfemias. Si solamente Jehová perdona los pecados, ¿por qué este hombre dice que perdona los pecados? ¿Por qué dice que le perdonó los pecados? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? El Dios al que conocemos, hermanos, Él perdona pecados. Y los judíos lo conocían también. Era su Dios. Eran su pueblo, lo conocían. Él era el único que perdonaba pecados. Aparece Jesús en la faz de la tierra perdonando pecados. ¿Quién es este que perdona los pecados? Jesús, entonces, conociendo los pensamientos de ellos. ¿Quién es omnisciente allá en el Antiguo Testamento? Solamente Dios. ¿Y por qué Jesús conocía sus pensamientos? No dice que le reclamaron, dice, y lo pensaron entre ellos. Y Jesús conocía sus pensamientos. Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, les respondió, les dijo: ¿qué pensáis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil para ustedes? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿No me creen porque le perdoné los pecados? Bueno, ¿qué tal si les digo, tus pecados te son perdonados? ¿Qué tal si le digo, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados. Digo, bueno, si no me creen que le perdonen los pecados, a ver, ¿qué se les hace más fácil? ¿Que le diga levántate y anda? Porque está enfermo, está paralítico, no pudo caminar. Pero un hombre que no caminaba, ¿quién sanaba? Si no le querían que perdone los pecados, tampoco iban a querer que sanaba. Entonces, ¿qué les es más fácil? Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, le dijo al paralítico: a ti digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y luego, levantándose en presencia de todos los que estaban allí y tomando aquel en lo que estaba echado, su lecho, lo que le dijo Jesús, en lo que lo llevaban, se levantó, lo recogió, se fue a su casa glorificando a Dios. Glorificando a Dios. ¿Pero quién lo sanó? ¿Que no era Jesús el que lo acababa de sanar? ¿Y por qué glorificaba a Dios? Si aquellos mismos que estaban ahí, los judíos, no le creían. Estamos en el verdadero Jesucristo. Estamos en su Hijo, el verdadero, el cual es el Dios verdadero. Estamos en el verdadero. Y les digo, va a ser muy controversial, hermanos, pero aquí está. En la antigüedad, les decía yo, cuando Jehová Dios sacó a Israel con mano fuerte, brazo extendido, los hizo cruzar el mar en seco. Paró las aguas de un lado y paró las aguas como paredes. En el tiempo de Jesús, ¿quién fue aquel que le dijo al mar, enmudece? El mar se ponía tempestuoso y Jesús solamente le dijo, enmudece, calla y enmudece. Y al momento dice que fue quietud. ¿Quién hace eso, hermanos? Nada más Dios. Pero la gente se iba a preguntar, ¿pero quién es este? ¿Por qué dice que perdona los pecados? Pero cuando miraban esas cosas, dice que se quedaban asombrados. Hay otra escritura que dice, no la apunté aquí, pero porque había un estudio que venían muchas citas así comparando
las cualidades o virtudes de Jehová, que solamente son de Dios y Jehová las manifestaba. ¿Recuerdan cuando fueron a aprenderlo? Que les dijeron, ¿dónde está Jesús? ¿Quién es Jesús? Y les dijo, yo soy. El gran yo soy les contestó, yo soy. Dice que al momento que les dijo, yo soy, así como le dijo Moisés, ve dile a Faraón, el yo soy dice, deja ir a mi pueblo. Cuando les dijo, yo soy, dice que cayeron todos los soldados como si los hubiera tumbado un viento fuerte, como muertos cayeron, porque ahí estaba el gran yo soy en aquella persona. Y estamos en el verdadero. A sus discípulos les pregunta, Mateo 16, 13, 17, vamos a ver. Los discípulos, hermanos, ellos anduvieron con Jesús, los que anduvieron con él. Y San Juan por eso nos da esta enseñanza. Mateo 16, 13 al 17. Dice así en el nombre del Señor. Y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, encuentra a sus discípulos y les dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Hablando de su persona. ¿Quién dicen que soy? Y ellos le dijeron, pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que pudiera ser Elías, y otros dicen que eres un profeta, Jeremías, o como el profeta Jeremías, o alguno otro de los profetas. No, todavía no lo conocían bien. Es lo que más se oía. Él les preguntó, ¿qué se dice de mí? Y es lo que pensaba la gente. Porque lo alcanzaban a mirar, que tenía virtud. Entonces ellos decían, no, pues es que es uno de los grandes profetas de la antigüedad. Sí lo reconocían como algún profeta. Y es lo que les digo hasta la actualidad. Muchos dicen que fue un gran profeta, pero nada más. O otros dicen, no, pues que es un Dios, pero menor que su padre, porque pues le llamaba padre. Entonces no puede ser el mismo. Entonces, eso es lo que creía la gente, es lo que veían. Y él les dice, y vosotros, a sus discípulos dice, ¿y vosotros quién decís que soy? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué dicen de mí? Y respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, con mayúsculas, el Hijo del Dios viviente. Pero les vuelvo a repetir, hermanos, es el conocimiento que tenían los discípulos. Ellos sabían que él era el Cristo, ya, se lo reveló. Pero con esas mismas escrituras, hermanos, les vuelvo a repetir, quien cree esa otra doctrina, con eso mismo le explican a uno, bueno, ¿y por qué? Porque ahí clarito dice que es el Hijo del Dios viviente. O sea, sí, está bien, tenía mucho poder, pero es el Hijo del Dios viviente. Sí, pero hay que ver por qué le decían Hijo del Dios viviente. Nosotros sabemos por qué era el Hijo, hermanos. Porque tenía que venir como Hijo, en ser humano. No podía, y sí pudo Dios, pero este era el plan. Este era el plan que tenía Dios de redención. Venir él mismo, él lo dijo, yo mismo estaré presente. Bien pudo haber hecho otro plan, porque Jehová tiene el poder para hacerlo, pero no lo hizo. Por eso envía a Jesús, y él como ser humano sí le reconoce como Padre. Porque ahí estaba, dice, toda la plenitud, pero dice corporalmente, o sea, en carne, tenía que venir en carne. Entonces, eso es lo que ellos son los que anduvieron con Jesús, hermanos, los discípulos. Y los discípulos son los que nos están diciendo que Jesús es Dios. La Biblia dice que es el mismo Dios. Entonces, ahí dice que ellos tenían conocimiento. Pero sí les digo
porque se tenía que cumplir lo que estaba escrito, hermanos. ¿Verdad? Ese es el plan. Por eso digo, Jehová pudo tener otro plan, pero este era el plan. Entonces respondiendo Jesús les dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Mas, no, esta no es la escritura. Les voy a leer otra porque es importante que les recalque esto. En San Lucas 9, 18, 22. Es la misma, el mismo asunto redactado por diferentes autores. 18 al 22. Y dice: y les dijo, cuando le dijeron que tú eres Jesús, le dijo: y vosotros, mas él, combinándolos, mandó que a nadie dijesen esto. Dice lo que les encarga. Mas él, combinándolos, mandó que a nadie dijesen esto, diciendo: ¿por qué? Porque es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Por eso les digo, todavía no lo digan, porque el plan de redención que les digo pudo haber sido otro, pero no. El Hijo iba a morir. No Dios, hermanos, no Dios, porque le digo así le van a decir. Ya no quiero decir el nombre, hermano, sea del movimiento, pero hay un grupo religioso que le va a decir, hermanos, son de los que van y tocan las puertas mucho. Le van a decir: entonces murió Dios. Entonces me estás diciendo que Dios muere porque lo crucificaron. Eso se lo van a decir por estas mismas escrituras. Pero ¿por qué decimos pues? ¿Por qué dice San Juan en la base, en la primera epístola universal 5:20, que es el verdadero y que Jesucristo, que es el mismo Dios? Aquí en el Evangelio dice, explicando desde el principio, explica San Juan, el que anduvo con nuestro Señor Jesucristo, con el Hijo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. ¿Y el Verbo era quién? Y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Vuelve a separar como que separa a otra persona. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. De Él que está hablando, de este que era con Dios, dice, por Él fueron, Él es creador de las cosas. Esa otra, aparentemente segunda persona, dice, este era en el principio con Dios. ¿Sí me explico? Este era con Dios. Y este es el creador de las cosas, dice, por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que es hecho fue hecho. Bueno, pero ¿cómo está eso? ¿Que Dios no fue el creador? No, Dios no es el creador. ¿No se le llama a Jehová creador allá en el Antiguo Testamento? ¿Que no fue en el principio creó Dios los cielos y la tierra? ¿Y por qué dice que este que estaba con Dios es el creador? Está confuso, hermanos, y por eso le digo, tenemos que saber cómo explicarlo. Entonces dice, y sin Él, nada de lo que has hecho fue hecho. Claro, hermanos, todo esto fue hecho por Dios. ¿Quién no reconoce, a excepción, les digo, si hay excepciones, que todo fue hecho por Dios, hermanos? Y sin embargo, Él lo está poniendo como otra, porque dice que era el Verbo con Dios. Pero es que dice, hermanos, ahí dice, el Verbo era Dios. Es uno solo, hermanos. Entonces, por eso dice que esa segunda persona, aparentemente, es el que hizo las cosas, y sin Él nada de lo hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Ahorita les dije quién era el dueño de la vida en la antigüedad, quién daba vida. ¿Quién decía que Él daba la vida y la quitaba? Jehová. ¿Quién es el que se muestra acá como la vida en el Nuevo Testamento? Jesús. Bueno, por eso vuelve a decir San Juan. Y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz de las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Ahí ya empieza a hablar de la confusión que hay en la gente. Porque lo recibieron con grande confusión, hermanos. A tal grado, hermanos, que les digo a sus discípulos, por eso cuando Pedro les dijo, nosotros sí sabemos que tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le digo, no se lo digan todavía a las gentes, porque necesario es que se cumpla el plan de redención.
Necesario es que yo vaya a la cruz, sea crucificado y resucite. Así les dijo. ¿Qué dice el versículo 14? De ahí mismo, de este evangelio. Y aquel verbo, ¿quién era el verbo? Dios. Y aquel verbo, me pasé hasta el 14 porque no quiero leer todo. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Está hablando San Juan, el que anduvo caminando con él. Ese verbo, que es el creador, que sin él nada de lo que existe existiera, es el Dios. Pero se hizo carne y anduvo entre nosotros. Habitó entre nosotros y vimos su gloria. Aquel que dijo, a nadie daré mi gloria, ¿a poco sí se la dio a otro profeta menor o a Jesús que es más chico? No, es que es el mismo, hermanos. Dijo, y a nadie daré mi gloria. Yo soy Jehová. Entonces, aquel verbo dice, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. San Pablo, hermanos, escribe a los Colosenses, capítulo 1, versículos 14 al 20. Vamos a ver. Ahora es San Pablo. Hasta ahorita nada más hemos mirado lo que es la base, que fue San Juan, pero ahora vamos a mirar qué es lo que dice San Pablo. A los Colosenses, capítulo 1, versículos 14 al 20. A ver. En el cual tenemos redención, está hablando de Jesucristo, dice, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, hablando del sacrificio, del plan de redención, el cual, está hablando de Jesucristo, pero fíjese lo que dice, el cual es la imagen del Dios invisible. Yo le dije a aquella persona, le dije, Dios no podría mandar un hijo espiritual. ¿A quién iban a crucificar si Dios viniera? Bien pudo haberlo hecho, pero ¿cómo se iba a cumplir el plan de redención? Si viene alguien espiritual, el espíritu no se ve, el espíritu no se mira, Dios es espíritu, tenía que encarnarse. Y aquí está hablando del plan, y por eso dice así, ¿verdad? Entonces dice, es la imagen del Dios invisible, y dice, y es el primogénito de toda criatura, porque estaba desde la creación, no que fue criado, estaba desde la creación. Ahí lo miramos en San Juan, en la que les acabé el primer capítulo de San Juan. Porque por él, ¿por quién? Estamos hablando de Jesucristo, ¿verdad? Aparentemente. Porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles. O sea, sean tronos, sean potestades, sean dominios, todo. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él. ¿Pero qué no empezamos a hablar de Jesucristo? No dice, en el cual tenemos redención por su sangre. Dios como espíritu no tiene sangre, hermano, está hablando del Hijo. Y es lo que no entienden, que el Hijo era la carne, la materia, corporalmente. Era necesario que hiciera humano para el sacrificio. Y aquí los explican. Pero luego dice que todo fue creado por él. Y en San Juan dice que todo lo que existe, sin él no existiera. Entonces, es el mismo Dios. Por eso San Juan dice, y estamos en su Hijo, dijo, y él es el cual es el verdadero Dios. Y estamos en el verdadero. ¿Sí me explico, hermanos? Les leo, no sé si les leí esta. Les voy a leer los 3 versículos, dice, porque es importante también, mire, dice, y él es, ¿cómo se dice? Corrobora lo que viene diciendo, mire, él es antes de todas las cosas, y por él todas las cosas subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia.
y que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Es que tenemos que comprender, hermanos, que el cuerpo de Jesús no es que se hizo otra persona, ni se hizo otro profeta, ni se hizo la segunda persona de la Trinidad. Tenemos que entender que ese es parte del plan de redención, hermanos. Tenía que haber un sacrificio que tenía que ser humano. Por eso Jehová dijo: yo voy a estar presente, pero no en espíritu, sino se humanó. Por eso dice: y aquel verbo se humanó. Es la explicación que tenemos que darles, ¿verdad? Entonces, en el capítulo 2 y versículo 9 explica esto de que les acabo de leer, porque en él estaba toda la plenitud, dice. Porque mirad que ninguno os engañe por filosofías o vanas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. No según Cristo, entramos hablando de Cristo. Porque en Cristo habita toda plenitud de la divinidad corporalmente. O sea, se habla de algo necesario, para que se llevara el plan de redención. No fue que Dios quiso hacer un profeta más pequeño que él, un Dios más pequeño. Es el mismo Dios, tenemos que entender. Y por eso San Juan, ahí en la base, dice: Dios nos ha dado ese entendimiento. Ya les leí lo que decía San Pablo a Timoteo, que ese asunto no es para todos, no es para todos, es un grande misterio que no a todos les es revelado. Entonces, pues así, hermanos, es muy extenso este tema, pero pues no se puede explicar, hermanos, en tan poquito tiempo. Es muy importante, pero hasta ahí le voy a dejar. Nada más les vuelvo a recalcar que San Pedro también menciona de que Jesús es el mismo Dios. Ahí en el primer capítulo, lo pueden leer en la casa. En el primer capítulo, en su saludo, ahí les dice, habla de Jesucristo, dice que es el mismo Dios, el cual es el mismo Dios. Entonces, estamos en el verdadero, hermanos, y denle gracias a Dios, hermanos, porque no es de todos. La Biblia dice que no es del que cree, ni del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y por eso le dijo a Jesús: gracias te doy, porque se los escondiste a los grandes y se lo has revelado a los pequeños, a los humildes. Es un privilegio, hermanos. Entonces, pues, tengámoslo en cuenta, hermanos, y Dios nos ayude. Ojalá y sea de bendición para retener algo y dar razón de nuestra fe. Hermanos, enseguida voy a dar